Ya vamos a partir y vamos a comenzar entonces en nuestro webinar organizado por Adela Tella. Les doy la bienvenida y muchas gracias por contactarse luego de sus horarios de trabajo. Ha estado en esta tarde. Vamos a hablar sobre la importancia de las ITS como problema de salud pública. Y ahora voy a hacer la presentación de quien va a hablar sobre este tema. Nos acompaña en esta ocasión el doctor Roberto Vázquez Campuzano. Es un destacado especialista en salud pública y epidemiología. Actualmente enlace para grupos internacionales de seguridad en salud en el INDRE y también es un académico de la UNAP y la Universidad Anáhuac. Espero haberlo pronunciado bien. Él cuenta con una amplia experiencia en investigación sobre VIH, hepatitis, ITS y vigilancia epidemiológica. Ha representado a México en foros internacionales de seguridad en salud y es miembro de redes bidireccionales y globales para la vigilancia de enfermedades infecciosas. Durante este webinar se va a hacer la presentación. Vamos a dar posteriormente un espacio para las preguntas. Mientras vayan surgiendo dudas, las pueden escribir en nuestro chat y las vamos a contestar hacia el final. Y también se le va a dar la posibilidad de que ustedes levanten la mano para hacer preguntas directamente al doctor. Dicho eso, entonces, damos la bienvenida nuevamente al doctor y el comienzo a este webinar. Adelante, doctor. Muchas gracias por la invitación. Tenemos 3 horas de diferencia. Yo estoy aquí en la Ciudad de México. Aquí no hace calor, está empezando a hacer frío. Estamos en pleno otoño, está muy, muy rico el clima. Entonces, pues bueno, seguramente soy la envidia de muchos de ustedes. Tuve la oportunidad de visitarlos en Santiago de Chile hace un mes y todavía estaba haciendo frío. Entonces, también me tocó buen clima y todo muy bien. Entonces, gracias por la invitación, gracias a la Tella por hacer posible este webinar. Y bueno, sin más, les voy a empezar a preguntar, no, les voy a empezar a, a platicar de la importancia de las infecciones de transmisión sexual como problema de salud pública. Y lo primero que voy a hacer es espantarlos. Definitivamente les voy a mostrar de qué tamaño es el problema de las infecciones de transmisión sexual. Entonces, bueno, déjenme les cuento cómo está esta situación. Las enfermedades han estado ligadas a la historia de la humanidad. Particularmente las infecciones de transmisión sexual en aquella época conocidas de otra forma. Estas enfermedades, como no se conocía el origen, no teníamos el concepto de los agentes infecciosos, pues hablábamos de que las enfermedades eran un castigo divino, un castigo de dioses que estaban enojados. ¿Qué dioses? Pues dioses como este, no, como este no. Ya me imagino que digan castígame Thor. No, 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 este no. Esta era la culpable de todo. Venus tiene la culpa. Entonces, las enfermedades, gracias a Venus, se conocen como enfermedades venéreas. Originalmente, entonces se conocieron como enfermedades venéreas. Posteriormente cambió el término a enfermedades de transmisión sexual. Durante algunos años se manejaron así, pero muy pronto nos dimos cuenta que la mayoría de ellas eran asintomáticas. Entonces el término cambió a infecciones de transmisión sexual. Entonces ahora hablamos de infecciones de transmisión sexual precisamente por esa posibilidad de tener una presentación asintomática. Leía yo un libro hace ya varios años que empezaba, y era sobre infecciones de transmisión sexual, y empezaba, en un principio Dios creó el cielo, la tierra y las infecciones de transmisión sexual. Entonces decimos que son tan antiguas como la propia humanidad. Y algo que se estudia mucho, se ha revisado, es qué tan promiscuos eran nuestros ancestros prehistóricos, con la necesidad de conservar la especie, con la necesidad de reproducirse rápidamente, porque pues una persona de 20 años ya era un anciano en la prehistoria, entonces tenían que reproducirse muy rápido y seguramente había muchas infecciones, había una gran cantidad de infecciones. Entonces se han venido transmitiendo en toda la historia de esta manera. Bueno, déjenme darles algunos antecedentes históricos todavía más. Enrique VIII, que fue rey de Inglaterra, que es este señor que pueden ver aquí en el centro, eh,
tuvo 8 esposas. Como la iglesia le prohibía divorciarse, pues las mandaba a decapitar. Entonces era una forma excelente de deshacerse de sus parejas. Él, de acuerdo a datos de historia también, pues bueno, sabíamos que tiene sífilis y gonorrea, o tuvo sífilis y gonorrea más bien. Entonces, pues bueno, seguramente sus esposas las contagió. Después él crea la iglesia anglicana y con esta iglesia, pues bueno, él evita ya tener que matar a las esposas, ya oficialmente con la autorización de la iglesia se puede divorciar. Pero si ustedes van alguna vez a la Torre de Londres, pueden ver la armadura de Enrique VIII, que es esta que tenemos del lado izquierdo, y tiene una particularidad muy, muy grande. Vean, tiene su yelmo, tiene su protección para las espadas del lado contrario al escudo, pero también tiene esta protección que a mí se me hace más bien propaganda, a mí se me hace que es algo como para atraer más esposas, no lo sé, a lo mejor para espantar a los enemigos. No, no tengo la menor idea, pero bueno, esto tenía la armadura de Enrique VIII. Ya en épocas más modernas, durante el siglo XX, tenemos que durante la Segunda Guerra Mundial, la sífilis y la gonorrea son las más taquilleras. Tenemos también el chancroide. Y vean ustedes acá en los pósters de esa época, una trampa para tontos, la sífilis y la gonorrea, fáciles de adquirir la sífilis y la gonorrea, y vean el tratamiento para noquear las enfermedades venéreas. Para el chancroide, jabón. Para la gonorrea, plata. Y para la sífilis, mercurio. Y resulta que el tratamiento estaba al paciente. Entonces sale peor la situación. A finales de los 50, principios de los 60, surge el movimiento hippie, que durante todos los 60 está presente. Y por ahí de 1965 se inventa algo que viene a perjudicar la transmisión este tipo de infecciones. Y esa es la píldora anticonceptiva. Y en el caso de la píldora anticonceptiva, con el concepto de los hippies de amor libre, pues bueno, aumenta el número de casos y ustedes pueden ver en esta gráfica cómo con la introducción de la píldora anticonceptiva, pues aumentan los casos de gonorrea. Sífilis, por supuesto que también aumentaron. Seguramente no se vio reflejado en ese momento, pero seguro es un hecho de que también aumentaron los casos de sífilis y de otras infecciones de transmisión sexual. Bueno, la OMS publicaba en el 2008 que existen cuatro que son las más importantes, que son las que tienen mayor prevalencia: gonorrea, clamidia, sífilis y tricomonas. Y tenemos 126 millones en el continente americano de esas cuatro infecciones de transmisión sexual, 47 millones en Europa y Asia, 128 millones en el sureste asiático, y si lo sumamos con la región sur que abarca Oceanía y abarca el sur de Asia, pues bueno, son casi 200 millones de infecciones de transmisión sexual en estos lugares. Y aquí tenemos una situación muy particular. Por ejemplo, Tailandia, una de las principales fuentes de divisas es el turismo sexual. Entonces tenemos ahí un problema serio porque mucha gente va a tener algún negocio y aprovechan y tienen algún contacto sexual, se infectan y hemos visto que en esta región del mundo, la resistencia a antibióticos por Neisseria gonorrea es muy alta. Ya está publicada una lista por parte de la OMS en donde nos dice que Neisseria es una de las bacterias que están catalogadas como superbacterias, en donde vamos a observar que es resistente a todos los antibióticos. Y hay otro dato que es muy estremecedor, que lo publicó Nucida hace ya algunos años. Eh, Hablaba del servicio militar en Tailandia y decía que el 100% de los muchachos que hacen servicio militar en el norte de Tailandia se infectan con VIH, el 100%. Entonces, yo no sé qué hacen de servicio militar en Tailandia, no sé qué hacen de servicio militar en Chile, ni siquiera sé si hacen servicio militar, pero aquí en México nos llevan al parque a marchar y a dar vueltas y a hacer ejercicio y a pintar arbolitos con cal para que no se sequen. Entonces, bueno, en Tailandia debe ser más emocionante el servicio militar. Y, y emocionante no porque
adquieran VIH, sino porque pueden ahí tener la infección. Ok, ¿cuáles son los datos más recientes de infecciones de transmisión sexual? Vean, la OMS dice que hay más de 1 millón de infecciones diarias, 374 millones de nuevas infecciones solamente de estas cuatro: clamidia, sífilis, gonorrea y tricomona. 500 millones o más tienen entre 15 y 49 años y están infectados con virus del herpes. 311,000 se mueren por cáncer de cuello uterino producido por el virus del papiloma. Y algo que también es muy grave es que la mayoría son asintomáticas o tienen síntomas tan leves que no se reconocen como una infección de transmisión sexual. Entonces, ese es otro problema, porque si la gente no sabe que tiene una infección de este tipo, pues no va a acudir a buscar atención médica. Ujú. En un estudio que se hizo en 2016 en mujeres embarazadas que tenían sífilis, eh, eh, siguieron a 988,000 mujeres y encontraron que al momento del parto, 350,000 tuvieron resultados adversos. Y esto significa que nacieron con sífilis congénita, con todos los problemas que puede traer la sífilis congénita, que les voy a platicar un poquito más adelante. 200,000 niños nacieron muertos o se murieron poco después de nacer. Entonces, son consecuencias devastadoras los que tienen la sífilis. Entonces, vean, muchas de estas tienen serias consecuencias reproductivas, infertilidad o transmisión vertical. En el instituto donde yo trabajo hacemos eh, detección de virus del herpes. Pues déjenme decirles que el 90-95% de las muestras que recibimos están asociadas a infertilidad. Son parejas que tienen problemas para tener hijos. La farmacoresistencia es otro problema, como les decía yo hace un momentito, con gonorrea y con otras bacterias que tienen que ver con este tipo de transmisión. No con sífilis. Sífilis hasta el momento sigue sin detectarse resistencia y eso es una buena noticia, pero ahorita les pregunto algo respecto a la sífilis. Bueno, la OMS también dice que existen más de 30 agentes asociados a transmisión sexual. 8 de ellos tienen incidencia muy alta, 4 son curables, que son los que hemos estado diciendo, y 4 son incurables, que son estos virus: el virus de la hepatitis B, el virus del herpes simple, el VIH y el virus del papiloma humano. Y además estos tienen el riesgo de que no solamente se transmiten por contacto sexual, también se transmiten por vía sanguínea y en el caso de herpes, VIH, se pueden transmitir por vía transplacentaria. Tenemos algunos otros agentes que también se transmiten por vía transplacentaria, que tienen menor prevalencia, pero bueno, está terrible. Ahora, además de estos agentes, existen nuevos agentes, agentes emergentes, que se pueden también contraer por contacto sexual, como por ejemplo el virus de la viruela símica, el monkeypox famoso que ha estado dando problemas en todo el mundo. Pues ya vimos que se puede transmitir por contacto sexual. Shigella sonei, que junto con Shigella dysenterie son enterobacterias, forman parte del tracto gastrointestinal, y la pregunta es: ¿qué hace una bacteria del tracto gastrointestinal transmitiéndose por vía sexual? Pues ahorita platicamos. Neisseria meningitidis, que tradicionalmente produce meningitis, pues ahora también está asociada a transmisión sexual. Ébola, que produce enfermedad hemorrágica con una alta letalidad. Zika, que es un arbovirus que se transmite por picadura de mosquito. Bueno, pues ahora también tenemos esta posibilidad. Y además, algunas otras que están reapareciendo, que ya consideramos como prácticamente eliminadas, como sería el linfogranuloma venéreo. Entonces, tenemos un montón de problemas con estos agentes. ¿Cuáles son los factores más importantes para que se sigan presentando casos por estos tipos de microorganismos? Pues bueno, por supuesto el comportamiento individual, y tenemos factores asociados al microorganismo, sus mecanismos de patogenicidad, la facilidad con que se transmiten, si existen reservorios, si existen huéspedes naturales o si solamente afectan a los humanos. Y en el caso de las personas, pues bueno, aquellos que tienen múltiples parejas sexuales, tienen cambio frecuente de parejas, tienen sexo sin protección o sexo con trabajadores o trabajadoras del sexo comercial. Entonces, imagínense nada más esto: sexo sin protección, pues es como ir a la guerra sin protección, ¿sí? Ahora sí que ir a la guerra sin fusil, que así dicen aquí en México. Entonces, imagínense nada más cómo está el asunto. Platicaba yo con uno de mis alumnos en algún momento y me decía: yo no me da miedo tener una infección de transmisión sexual porque yo le soy fiel a mi novia. Y le digo: bueno, pues te felicito por esa situación, pero
¿cuántas novias has tenido últimamente? Y me dice, tres. Entonces, con esto ya entra en cambio frecuente de parejas y múltiples parejas sexuales. Entonces, mucha gente no percibe ese riesgo porque piensan que se están cuidando. Y algunos usan anticonceptivos y piensan que el anticonceptivo sirve también para prevenir una infección de este tipo. Entonces, tenemos un problema bien, bien, bien serio. Y otra cosa que representa un problema es el comportamiento sexual. Vean, esta gráfica es una secuencia de contactos sexuales de una persona que se detectó con VIH, que es este paciente cero. El paciente cero se detectó con VIH, es de los primeros casos de VIH documentados. Y vean, tuvo relaciones sexuales con 8 gentes, el 15, el 9, el 4, y bueno, todos estos, sí, son 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sí, sí, son 8. Entonces, estos 8, a su vez, tuvieron relaciones sexuales con múltiples parejas. Vean, por ejemplo, el 9 tuvo contacto con el 18, con el 1, con el 17 y con el 0, por supuesto. El 17 tuvo contacto con el 7, el 14, el 22 y el 11. Y el 14 tuvo contacto con el 1 y con el 5, que a su vez tuvo contacto con el 2 y el 19. Vean, aquí ya se hizo un triángulo amoroso. Entonces, esta dinámica de transmisión nos indica que ese se infectó por contacto con alguno de estos, que se infectó por contacto con alguno de estos, que se infectaron por contacto con alguno de estos, y seguramente estos que están en la parte más externa se infectaron por contacto con alguien más. Entonces, para no hacer más largo esta historia, pues déjenme decirles que se infectó y es como si hubiera tenido relaciones sexuales con todos los que están en la gráfica. Entonces, así de grave es la transmisión de este tipo de infecciones. Ujú. Bueno, ¿qué cosas conocemos? Conocemos que para la mayoría de la población las relaciones sexuales inician en adolescencia. En México, de acuerdo al Instituto Nacional de Geografía y Estadística, la edad a la que inician las relaciones sexuales en este momento son a los 12 años. Entonces es terrible esta situación, porque a los 12 años, de acuerdo a lo que se enseña sobre educación sexual en nuestro país, no tienen información sobre protección, sobre riesgos de embarazo, sobre abortos y mucho menos sobre infecciones de transmisión sexual. ¿Sí? Entonces, toda esta falta de información sobre el uso de métodos anticonceptivos, sobre la vulnerabilidad sexual, pone a las personas en situación de riesgo. Entonces, esta es una situación terrible que seguramente vemos en todos los países latinoamericanos. Creo que es algo que tenemos en común. Entonces, déjenme, les cuento una cosita muy, muy, muy rápido. Un día llega una de mis hijas y me dice, oye, ¿puedo invitar a mis amigas a hacer un trabajo en la casa? Le dije que sí, que no había problema. Y empezaron a llegar las niñas. Mi hija estaba en sexto de primaria en aquella ocasión. Y de repente llega mi hija y me dice, oye, papá, ¿tienes condones? Y le digo, sí tengo, ¿por qué? Y me dice, porque vamos a hacer un trabajo sobre métodos anticonceptivos. Entonces dije, ah, bueno, pues sí. ¿Y quieres femeninos, quieres masculinos? ¿Qué tipo de trabajo, de condones quieres? No nada más condones, también tenemos otro dispositivo intrauterino. Y bueno, bla, bla, bla. Empecé a platicarles de cosas. Entonces oí que estaban platicando las niñas y dije, ahorita es cuando les tengo que hablar de esto, de las infecciones de transmisión sexual. Entonces, pobrecitas, saqué mi computadora y puse fotos de las lesiones más horribles que se puedan imaginar. Y se las empecé a enseñar. Y les decía yo, miren, y puede pasar esto, y puede pasar esto otro, y esto es gonorrea, y esto es sífilis, y esto es chancroide. Y las pobres abrían los ojos nada más, así desmesuradamente. Y una de ellas les dice, oye, chavas, creo que me voy a esperar para tener bebés. Y dije, no inventes, estás en sexto de primaria, ¿cómo se te ocurre estar pensando en tener bebés a esta edad? ¿Sí? Entonces, imagínense nada más cuál es el problema que tenemos entre manos. Bueno, ¿qué otras cosas sabemos? En un estudio que se hizo aquí en México, el 90% de los entrevistados piensan que no tienen riesgo o el riesgo de infectarse con VIH es mínimo, pero la mitad de ellos reportan una pareja casual en menos de un año. Entonces, tener una pareja casual, que no sabemos sus antecedentes, que no sabemos nada, pues representa un riesgo también de infección, sobre todo con esta transmisión sexual.
Bueno, existen, como decía la OMS, más de 30 agentes asociados a transmisión sexual. Y tenemos virus, vean, ya está aquí VIH varicela, que varicela cuando lo tenemos era una enfermedad de la infancia, citomegalovirus, hepatitis B, papiloma. Tengo que incorporar aquí el monkeypox ahora, bacterias, vean las clásicas que se transmiten por vía sexual, pero tenemos Shigella y Campylobacter, tenemos Streptococo, y estos están acá por la diversidad de prácticas sexuales que existen en la actualidad. Entonces tenemos relaciones anogenitales, oroanales, bueno, de todo tipo, ¿para qué entro en detalles? Entonces tenemos muchas posibilidades de transmisión. Vean, tenemos Cándida, muchas especies de Cándida, no solamente Cándida albicans, probablemente Cándida albicans pues sea la que más conocemos y la que más se ha estudiado, pero tenemos muchas otras especies que están asociadas a transmisión y que no estamos detectando porque no tenemos la capacidad de identificarlas. Protozoarios, entamedia histolítica, Giardia, que se asocia con gastroenteritis, Direct vaginal, bueno, esa sí está ahí, y algunos ectoparásitos. Entonces tenemos una gran cantidad de agentes que pueden estar asociados a este tipo de infecciones. Entonces, bueno, los más comunes, vean, aquí tenemos una lista de algunos agentes y los síndromes más comunes van a ser descarga uretral, que es esto que vemos acá, esto es gonorrea, úlceras genitales, como esta que tenemos aquí, que es sífilis, y esto que tenemos acá, que es chancroide, descarga vaginal, que ahorita les voy a platicar de ella, y adenopatías, que no es otra cosa más que inflamación de los ganglios linfáticos. Tenemos, por si fuera poco, complicaciones en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque el mismo agente puede producir síndromes diferentes. Por ejemplo, vean, Clamidia trachomatis produce tracoma, que es una conjuntivitis, neumonía, linfogranuloma venéreo y uretritis. Y diferentes agentes pueden producir el mismo síndrome. Por ejemplo, Clamidia y Neisseria producen uretritis o treponema, herpes, Haemophilus ducreyi producen úlceras genitales. Entonces, bueno, las úlceras son diferentes, podemos irlas viendo, pero es terrible el asunto, ¿no? Es terrible el asunto porque un mismo agente puede estar asociado a muchas cosas y diferentes agentes pueden estar asociados a un mismo síndrome. Entonces, eso complica el diagnóstico clínico y hace que tengamos que recurrir al diagnóstico microbiológico, que muchas veces conlleva tiempo, mucho, mucho tiempo y esfuerzo. También tenemos complicaciones en la salud de las personas que se infectan. Por ejemplo, tenemos enfermedad pélvica inflamatoria, embarazos ectópicos, tenemos esterilidad en hombres y mujeres, infecciones perinatales o congénitas, cáncer, SIDA, que cada vez se ve menos cuando la persona tiene acceso a tratamiento antirretroviral, pero en nuestro continente tenemos muchas personas que no tienen acceso a este tratamiento, entonces ese es otro detalle que tendremos que ir platicando en algún otro momento. Y bueno, en algunos casos también pueden llegar a causar la muerte. Una parte del problema es que lo que nosotros vemos son los casos sintomáticos. En la vigilancia epidemiológica, lo que vemos son los casos sintomáticos. Y la mayoría de los casos sintomáticos se presentan en hombres. La mayoría de las mujeres, como pueden ver acá abajo, son asintomáticas. Y esto representa un problema porque transmiten la enfermedad, se la pueden transmitir a su pareja, a su hijo, y además también son susceptibles a tener complicaciones. Entonces, eso es lo que vamos a estar observando con estas infecciones. Entonces, vean, de acuerdo a lo que dice la OMS, 374 millones, 129 son clamidia, 89 millones son gonorrea, 156 son tricomona, 7.1 son sífilis, más de 300 millones de casos de papiloma y más de 296 millones de virus de hepatitis B. Entonces, estos 374 son solamente estos cuatro que hemos estado platicando, pero tenemos muchas otras cosas más y tenemos muchos casos. Vean la tendencia de algunas infecciones de transmisión sexual. Clamidia va a la alza, gonorrea y sífilis van a la baja, pero no lo suficiente. Ya les voy a platicar al final cómo es que están aumentando. Clamidias, más casos en mujeres que en hombres. Hicimos un estudio aquí en la Ciudad de México en donde comparamos la prevalencia de clamidia en trabajadoras del sexo comercial en una zona de la Ciudad de México contra estudiantes universitarias. Y les iba yo a preguntar quién piensan que tienen más prevalencia. Seguramente las trabajadoras del sexo comercial. Y resultó al revés. En trabajadoras del sexo comercial, la prevalencia de clamidia es alrededor del 20%. Y esto se debe a que, como se dedican a esto, se cuidan.
y las estudiantes universitarias no se cuidan. Entonces la prevalencia en estudiantes universitarias, también en una universidad de por aquí, fue 60%, que seguramente es el mismo panorama en muchos lugares del mundo. Ujú. Entonces, bueno, además de la enfermedad por sí misma, pueden tener consecuencias muy, muy graves. Las enfermedades que producen inflamación, como el herpes, que produce además úlceras, la gonorrea y la sífilis, incrementan el riesgo para adquirir VIH. Tener VIH incrementa el riesgo para tener algunas otras infecciones. Teníamos un paciente acá en el instituto a inicios de la pandemia de VIH, que lo detectamos con VIH y este muchacho tenía herpes, tenía sífilis, tenía gonorrea, tenía clamidia y tenía hepatitis B y C. Entonces, cada vez que llegaba para que hiciéramos sus pruebas de seguimiento, pues nos aprovechábamos y le tomábamos muchas muestras porque era nuestro control positivo para todo. Entonces, imagínense nada más, ¿no? Pobrecito, pero pues bueno, cooperó para la ciencia, se murió a los 27 años. Entonces, terrible esta situación. Bueno, la transmisión congénita puede tener como resultado que el bebé nazca muerto, que se muera poco después de nacer, que tenga bajo peso al nacer, partos prematuros, sepsis, conjuntivitis o malformaciones congénitas, cosas terribles para los bebés. BPH produce cáncer, 1 millón de muertes por hepatitis B, la mayoría por cirrosis o cáncer, y enfermedad pélvica inflamatoria que se asocia con infertilidad. Entonces, ¿qué es lo que se ha estado haciendo durante todo este tiempo? Pues bueno, durante todo este tiempo hemos estado viendo el manejo sindrómico y tenemos estos ocho síndromes, que son flujo vaginal, úlceras genitales, flujo uretral, VIH, hepatitis, condilomas y ectoparasitosis. Y les voy a platicar de algunos de estos solamente como dato curioso de lo que se hace para el diagnóstico sindrómico y el diagnóstico microbiológico. Entonces, vean, en el flujo vaginal, la mujer se queja de flujo vaginal que mancha la ropa, que es abundante, y dependiendo del tipo de descarga, el color y la consistencia, pensamos en un agente infeccioso. Entonces, si es moderada, blanca y adherente, pensamos en cándida. Si es profusa, amarilla y homogénea, pensamos en tricomona. Y si es moderada, blanco grisácea, poco viscosa y huele a pescado, pensamos en Gardnerella vaginalis. Pero estos no son los únicos agentes que se asocian con este tipo de enfermedad, ¿no? No solamente tenemos vaginitis y vaginosis. Entonces, la vaginosis por Gardnerella es muy común. El flujo, les decía yo, blanco grisáceo, poco viscoso, con un olor sui generis fétido. Vean los síntomas en la mujer, flujo vaginal abundante, olor fétido, no hay dolor, no hay prurito, no hay fiebre, no hay malestar general, se transmite por actividad sexual o puede ser por una desequilibrio en la microbiota de la mucosa vaginal, no afecta a los hombres y la mayor incidencia está entre 20 y 40 años. Entonces, con estos síntomas, que solamente es el flujo y el olor, muchas personas no acuden a tratamiento, entonces podemos tener complicaciones. Estos son los criterios de AMSE, los que están en otro color, los que están azulitos, que nos ayudan a hacer el diagnóstico. Exudado vaginal con las características que les dije, el pH mayor o igual a 4.5, recordemos que en la vagina tenemos un pH ácido, presencia de células clave, son células epiteliales cubiertas de cocobacilos, esto que vemos acá, y si ustedes hacen una prueba en fresco con hidróxido de potasio al 10%, vamos a tener que se incrementa el olor a pescado, y esto se conoce como prueba de aminas positiva. Entonces vamos a tener estas posibilidades para el diagnóstico. Así fácil, simple, sin embargo, muy inespecífico, ¿sí? Muy inespecífico, como pueden ver. No solamente Gardnerella está asociado a vaginosis, también tenemos a Topobium, Megasfera, no me atrevo a producir esto, pronunciar esto, el Deni, y bueno, Mobiluncus. Entonces son otros agentes que sabemos que son causa frecuente de vaginosis y que no se buscan, ¿sí? Desafortunadamente no se están buscando, pero se pueden detectar, ¿sí? Se pueden detectar. Existen metodologías que permiten hacer la detección de esto. Vean cómo cuando los lactobacilos dominan la microbiota de la vagina, pues tenemos producción de ácido láctico y esto baja el pH y hace que las bacterias que producen vaginosis no puedan multiplicarse y no produzcan enfermedad. Pero cuando tenemos una disbiosis en la microbiota, entonces empiezan a crecer las otras bacterias, se producen ácidos grasos de cadenas cortas, empieza, vean, a producirse este olor a pescado por la producción de aminas y algo que se puede hacer es recuperar la microbiota con lactobacilos y estos
van a producir bacteriocinas, que por aquí lo vi en algún lado que hay bacteriocinas. Entonces, bueno, estas bacteriocinas inhiben el crecimiento de otras bacterias. Acá están las bacteriocinas. Entonces, son sustancias bactericidas producidas por las propias bacterias. En el caso de vaginitis, pues decimos que cándida es la más frecuentemente asociada con esta enfermedad, lo mismo que tricomona. Vean el flujo es blanco adherente. En los libros dice que es como queso cottage, yo digo que es como otro tipo de queso que acá nos comemos con tlacoyos. Entonces, bueno, esa es una comida típica mexicana y mis alumnos siempre se quejan de que ya no van a volver a comer eso. Pero bueno, se acuerdan del tipo de flujo con esa relación que les hago. El diagnóstico se puede hacer por observación en fresco con hidróxido de potasio, podemos ver las levaduras, podemos incubarla a 25 grados para ver la formación de micelios y con esto podemos decir, no sé, con una certeza pues no tan buena, que se trata de cándida. Se trata de cándida, que es un hongo dimórfico, puede crecer como levadura, puede crecer como moho. En el caso de Trichomona vaginalis, que es un protozoario flagelado, vean el flujo, decíamos que es amarillo verdoso, que es abundante, y cuando ustedes utilizan un espejo vaginal para tomar la muestra, van a ver la presencia de estas burbujas. Y esto se debe al movimiento del flagelo. ¿Sí? El flagelo golpea el epitelio y entonces vamos a tener estas burbujas. Esto es característico en tricomona. Entonces podemos observar las tricomonas con solución salina, vamos a ver ahí el baile de la tricomona, podemos hacer tinción de Gram. El Gram no sirve específicamente para tricomona porque tricomona es un protozoario, entonces no se tiñe con Gram, pero podemos ver la silueta de tricomona. Podemos hacer cultivo en medio de Diamond y podemos hacer inmunofluorescencia directa. Y si tenemos positivo esto, pues bueno, ahí están las tricomonas. ¿Y qué le decimos a la paciente? Pues es usted una chica con tricomonas. Ay, qué mal chiste, perdón. Ok, el el segundo síndrome es la secreción uretral. Examinamos al paciente y vemos la secreción. Si no hay secreción, no hay nada que hacer, no podemos hacer el diagnóstico, hay que reevaluar si el paciente vuelve a tener síntomas, pero si tiene secreción, pues pensamos básicamente en dos cosas, gonorrea o clamidia. En el caso de gonorrea, pues Neisseria gonorrea es el que más se asocia con la infección. Tenemos que más del 80% de las infecciones por Neisseria son asintomáticas, particularmente en mujeres. ¿En dónde? En uretra, en cervix, en recto y en faringe. Y una tercera parte va a desarrollar síntomas en los mismos lugares. En uretra vamos a tener uretritis, en cervix, cervicitis, en recto, proctitis, en faringe, faringitis, y vamos a tener la posibilidad de conjuntivitis, particularmente en niños que son hijos de mujeres que tienen gonorrea. Entonces vamos a tener esta posibilidad. Como las mujeres son asintomáticas, pueden llegar a complicarse. La artritis que vemos aquí abajo es una de las complicaciones, o la otra es infección gonocócica diseminada que puede poner en riesgo la vida de la paciente. Vean los síntomas en mujeres y en hombres. En mujeres puede haber descarga vaginal y sangrado, no es común, puede haber, o dolor abdominal durante las relaciones sexuales. Y en los hombres, la descarga uretral, la inflamación de los testículos, que se llama orquitis, la inflamación del pene, sensación de dolor y ardor al orinar, infecciones de vías urinarias, inclusive en los riñones podemos tener pielonefritis. Entonces, en los hombres, la enfermedad pues es sintomática y tenemos síntomas más severos. El diagnóstico microbiológico es muy fácil. Agarramos la muestra, la sembramos en alguno de los agares específicos para Neisseria, como por ejemplo el de Taller Martin, y podemos hacer pruebas de carbohidratos. Neisseria gonorrea solamente fermenta la glucosa. También podemos hacer pruebas rápidas que nos hablan de la presencia de antígenos de la Neisseria. Puedo detectar clamidia y Neisseria al mismo tiempo, pero estas pruebas tienen limitantes en cuanto a la sensibilidad y la especificidad. Aunque cada día han mejorado, todavía para estos agentes, pues no tenemos la misma sensibilidad y especificidad que tenemos, por ejemplo, para VIH, que ya ahí hablamos de más del 99%. Bueno, la gonorrea está presente en todo el mundo. Su frecuencia se ha elevado en años recientes. En países desarrollados se considera una enfermedad muy contagiosa. La población con nivel socioeconómico bajo
tiene mayor prevalencia y esto es porque no tiene acceso a servicios de salud. Y en Estados Unidos, vean, se reporta 1 millón de casos cada año y en México tan solo 15,000. Cosa que no creemos, bueno, estos son los que se notifican, o sea, la información oficial, pero no creemos que sean tan poquitos. ¿Qué es lo que sucede? Pues que muchas personas, como sucede en el resto del continente, buscan automedicarse. Entonces, no tienen esta situación de que van a buscar atención médica, sino que ellos mismos buscan en algún lugar para comprar antibiótico y bueno, tienen estos problemas. Ujú. Ok, bueno. Vean, por región, la OMS publica que en la región del continente americano tenemos acá tricomona como una causa importante de enfermedad, sífilis y gonorrea están ahí más o menos empatadas, pero un repunte grande de clamidia. ¿Por qué clamidia? ¿Por qué clamidia está ahí causando problemas? Pues bueno, déjenme decirles que clamidia trachomatis, que es la que se asocia con este tipo de enfermedades, tiene dos formas de vida. La forma extracelular, que es la forma infecciosa, que se conoce como cuerpo elemental, y la forma intracelular, que es la forma metabólicamente activa, que se conoce como cuerpo reticular. Podemos detectar cualquiera de las dos por algún método de diagnóstico. Estos datos de riesgo de transmisión los saqué de Family Health International, que es una asociación que está en Estados Unidos, y vean que complicado está este asunto. Tener menos de 25 años es un factor de riesgo. Entonces, pues todos los jóvenes, los estudiantes universitarios, los que se dedican a, bueno, a trabajar, tienen riesgo. Los que tienen múltiples compañeros sexuales, más de tres, o que cambian frecuentemente parejas, y esto es relativamente lógico. No usar métodos barrera, o usar anticonceptivos orales y pensar que esto nos protege, pues es otro factor de riesgo. La presencia de alguna otra infección de transmisión sexual o algún otro síntoma genital, como por ejemplo la cervicitis, y esto de verdad está terrible, la deserción escolar. Entonces, bueno, esto se lo pongo a mis alumnos siempre y les digo, vean, si dejan la escuela, les va a dar clamidia, entonces ahí tengan mucho, mucho cuidado. Bueno, podemos tener por clamidia infecciones localizadas en todos estos sitios. Vamos a tener inflamación en uretra, en endometrio, en cervix, etcétera, etcétera, etcétera. Los síntomas pueden ser flujo vaginal, dolor y malestar al orinar, dolor abdominal cuando está afectada las trompas de falopio, el útero o los ovarios, dolor rectal cuando el recto está infectado, dolor en el abdomen cuando el hígado está afectado y dolor de garganta si existe faringitis. Entonces vamos a tener todas estas posibilidades en el caso de clamidia. Complicaciones, un montón. La más terrible de todas es el embarazo ectópico, que puede llegar a causar la muerte de la mujer. En el linfogranuloma venéreo tenemos dos formas, la forma inguinal y la forma anogénito rectal. Entonces van a estar inflamados los ganglios linfáticos de las ingles o en la zona perianal. Entonces vamos a tener esta manifestación, dolor, malestar general, podemos tener vesículas, los ganglios van a ser duros, conocemos como bubones, y el tracoma, que puede ser transmisión ojo-fomite-ojo. Acaba de pasar Halloween y muchos de mis alumnos los he visto que se intercambian sus pupilentes que tienen forma de gato, formas así que usan para los disfraces. Entonces, esa es una forma de transmisión ojo-fomite-ojo. O en la forma aguda, genitales fomite-ojo. Alguien que tiene uretritis se baña, se seca y ensucia la toalla con la secreción uretral y después alguien más usa esa toalla para limpiarse la cara, pues esa es una posibilidad de infección. Y vean, vamos a tener algo que es característico del tracoma, que es la triquiasis tracomatosa. Las pestañas invierten el crecimiento hacia adentro, entonces el paciente se queja de que le molestan las pestañas. Entonces llega con las pestañas creciendo hacia adentro o llega sin pestañas porque se las cortan con tijeras. El diagnóstico puede ser inmunofluorescencia, podemos hacer cultivo, podemos hacer ELISAs, pruebas rápidas, entonces tenemos muchas, muchas cosas. Y vean, otras causas de uretritis, pues pueden ser micoplasmas, ureaplasma parvum, que antes era ureaplasma urealyticum, y micoplasma hominis. Entonces vean, caras vemos y clamidias no sabemos. Entonces este efecto ahí, este pobrecito, le puse los calzones con clamidia. Entonces, bueno, ahí está. Para sífilis tenemos un montón de posibilidades. Entonces, vean, tenemos eh, un periodo de incubación de hasta 3 meses.
después se produce la sífilis primaria, en donde tenemos el chancro, después desaparecen los síntomas, el paciente piensa que ya se curó y entramos a la sífilis secundaria. La sífilis secundaria dura alrededor de un mes, desaparecen los síntomas y el paciente nuevamente piensa, ya me curé, y finalmente entramos a la sífilis terciaria o sífilis tardía. En todos los casos, las lesiones son indoloras. Entonces, vean, esto es el chancro sifilítico en la sífilis primaria. Puede aparecer en diversas zonas, puede aparecer en lugares donde el paciente no lo ve. Entonces, si no lo ve, no le duele, pues no sabe que tiene la infección. Desaparece y entramos a la sífilis secundaria. Estas lesiones mucocutáneas que podemos ver en el paciente se llaman sífilides. Tenemos alopecia areata, tenemos muchas cosas, son múltiples las lesiones que vemos en sífilis secundaria. Entonces tenemos esta posibilidad. Y la sífilis terciaria, que se desarrolla solamente en algunos pocos pacientes, podemos tener la forma benigna, en donde tenemos nódulos o gomas sifilíticas, podemos tener neurosífilis y podemos tener sífilis cardiovascular. Entonces, esto es sífilis terciaria, vean, esto es sífilis terciaria, severas lesiones destructivas de músculo, hueso y cartílago. Entonces, si tenían la duda, pues déjenme enseñarles acá que este tiene sífilis terciaria. No fue Harry Potter, tiene sífilis terciaria. ¿Mm? En el caso de la sífilis congénita, podemos ver si el niño tiene manifestaciones clínicas durante los 2 primeros años de vida y entonces hablamos de sífilis congénita reciente, y si las manifestaciones se van presentando después de los 2 años de vida, hablamos de una sífilis tardía. ¿Qué cosas se ven en la sífilis congénita? Pues vean, lesiones mucocutáneas, terribles algunas de ellas. Depende de si se diagnosticó la mamá a tiempo, si no, si se le dio tratamiento, muchas cosas. El manejo del niño también tiene mucho que ver. Y vean el riesgo de transmisión. En sífilis primaria, 70% de los niños se infectan. En sífilis secundaria, todos los niños, todas las embarazadas transmiten la infección a su bebé. En sífilis latente 40 y en sífilis latente tardía el 10. En sífilis terciaria ya no se transmite la enfermedad. El diagnóstico clásicamente se hace buscando anticuerpos treponémicos, que son específicos contra la bacteria, o anticuerpos no treponémicos, que son anticuerpos de reacción cruzada, que conocemos como reaginas. Este es el algoritmo, parte del algoritmo. Vean, tomamos una muestra, si hay lesión, buscamos las bacterias en campo oscuro y si no, hacemos una prueba treponémica o no treponémica, dependiendo del algoritmo que usemos. Si es no reactiva, decimos que es negativa. Si es reactiva, se hace la siguiente prueba y si sale positiva, entonces tiene sífilis. ¿Sí? Entonces, esa es la historia. Tenemos estas pruebas rápidas que me permiten hacer el diagnóstico y tenemos unas que son a prueba de tontos, ¿no? Que me permiten hacer el diagnóstico. En el caso de las reaginas, podemos tener resultados positivos y no haber infección por sífilis. Y estos resultados positivos, falsos positivos en estas pruebas serológicas no treponémicas, se deben a infecciones agudas, como estas que pueden ver acá, por ejemplo, neumonía por Streptococcus pneumoniae, por micoplasma o algunas otras infecciones agudas, enfermedades crónicas como la lepra, la tuberculosis, enfermedades no infecciosas, autoinmunes como el lupus y la artritis reumatoide, o la drogadicción y el alcoholismo, que hace que el paciente no vaya a buscar atención. Y en algunas otras situaciones como el embarazo, que aquí lo tapé, perdón, aquí embarazo es una causa importante. Bueno, el diagnóstico se hace así. Los métodos directos me detectan el agente, su material genético o los antígenos, y los métodos indirectos me detectan la respuesta inmune al agente. ¿Cómo cambio yo del diagnóstico tradicional al diagnóstico molecular? Pues lo primero que tengo que conocer es la historia natural de la enfermedad. Saber en qué momento tengo presente a la gente para saber en qué momento puedo yo poder hacer la detección. Por ejemplo, en el caso del dengue, sabemos que el virus está presente en circulación durante los primeros 5 días de la enfermedad. Entonces, solamente puedo hacer un método molecular durante los primeros 5 días de la enfermedad. Entonces, eso es lo que tengo yo que saber. Existen muchísimos métodos moleculares en manuales automatizados de muchos tipos. Existen plataformas que me hacen detección múltiple de agentes y esto pues me ayuda muchísimo porque en una sola prueba, con una sola metodología, en un par de horas, tengo resultados para 20 agentes, por ejemplo, 23 agentes, y eso me ayuda muchísimo. Puedo hacer PCR, puedo hacer RT-PCR, puedo hacer PCR cuantitativo, secuenciación, Southern o microarreglos. No importa lo que haga, puedo aplicarlo a la microbiología, al diagnóstico a partir de una muestra o
a partir de un aislamiento. Entonces puedo yo tener a la bacteria, puedo yo tener a la gente ya en cultivo y puedo detectar y puedo identificar que esto pues podría ser útil, pero es más útil directamente de una muestra del paciente. Eso es más fácil. ¿Qué cosas tengo que considerar para implementar un método? El tiempo de respuesta, cómo puedo yo incrementar la capacidad diagnóstica de mi laboratorio, cómo debo manejar a los pacientes, qué infraestructura necesito y si cuento con los recursos necesarios, el volumen de muestras que voy a recibir, etcétera, 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 que son cosas que hay que considerar. Con respecto a la muestra, el volumen, la estabilidad, el tiempo y cómo las voy a recolectar. Tuvimos unas pruebas en el instituto que eran muy buenas y que podemos nosotros hacer la detección, pero la viabilidad de la muestra era 4 horas. Entonces era muy difícil poder hacer las pruebas. Tengo que seleccionar el método dependiendo del tiempo de respuesta, del personal que tengo, del entrenamiento y las necesidades que yo voy a requerir. Los métodos automatizados me permiten hacer una detección fácil, simple, elimino el error humano. Entonces, son muy útiles para poder hacer altas cargas de detección. Estábamos haciendo detección de COVID en el instituto y teníamos un equipo que me permitía procesar 50,000 muestras al día. Entonces teníamos una capacidad suficiente para hacer el diagnóstico de todas las muestras. ¿Cómo vamos a interpretar los resultados? La calidad, cómo influye, la historia clínica del paciente, cómo influye, el tiempo de evolución y si existen coinfecciones. Y los métodos moleculares me han permitido mejorar el diagnóstico, porque todo evoluciona, bueno, evolucionamos los humanos, evoluciona la tecnología. Ven, yo tuve un ladrillito de estos y todo mejora. Aunque bueno, los humanos algunos nos convertimos en el Homo tonticulus y nos caemos en las fuentes cuando traemos el celular en la mano. Pero en general todo evoluciona y todo cambia. Y los patógenos cambian también. Y vean, esta patógena fue evolucionando poco a poco y cambió de esto que tenemos aquí a esto que tenemos acá. Pero esa es la evolución esperada, ¿no? Es la evolución natural. Son las mutaciones que se van presentando de manera natural. Pero existen otros patógenos que mutan mucho, como el VIH. Entonces, vean, aunque no lo crean, esta que tenemos aquí del lado derecho es la misma que está del lado izquierdo. Vean, el día de su boda, pues bueno, o sea, se casó, ¿no? Pues ya viéndola de este lado, pues ya no sabemos si, qué podíamos esperar. Una mordida, yo creo, ¿no? Entonces, los agentes evolucionan, ¿sí? Evolucionan. Y los métodos moleculares nos permiten detectar cambios mínimos en estos agentes. Entonces, dan estas dos fotos. ¿Cuál es la diferencia con la Madonna que tenemos del lado izquierdo? Pues el collar, ¿no? Se ve claramente. Pero en el caso de la Mona Lisa, a veces las mutaciones son tan finas que no podemos verlas. ¿Cuál es la diferencia? Pues se las voy a adelantar. Acá está el anillo, ¿sí? El anillo es la diferencia. Entonces, los métodos moleculares nos permiten seleccionar el agente patógeno de una gran cantidad de microorganismos que tenemos en circulación. Entonces, imagínense que este estadio es nuestro organismo y está infectado, o bueno, somos reservorio de todos estos que están ahí. Y todos esos que están ahí son bichos. Y ya me dijeron que me van a buchear, pero bueno, no importa, me voy a arriesgar. Dentro de estos, buscamos a estos que nos interesan, ¿sí? Que son la barra del equipo que está ahí causando disturbios. Y de estos encontramos a estos, ¿sí? Que son los más revoltosos, ¿sí? Son los más patógenos, son los que están asociados con la enfermedad. Y de estos que están asociados con la enfermedad, encuentro a estos poquitos que son lo peor de lo peor en cuestión de enfermedad, haciendo la comparación con agentes patógenos. No crean que tengo algo en contra de este pobre, que no tengo nada. Pero además, dentro de estos patógenos, puedo yo encontrar algunos que no son de ahí, que son raros, que llegaron ahí por otra cosa. Entonces, vean, estos son del Cruz Azul, estos son de aquí de México. Entonces, están vestidos de azul y se pueden confundir con el equipo, pero es otra cosa diferente, ¿sí? Entonces, vean, un montón de casos en todo el mundo. En Estados Unidos han aumentado los casos de sífilis en los últimos años, 32%. En México también han aumentado los casos, no solamente de sífilis, de gonorrea, de linfogranuloma, de chancro y de otras enfermedades por estado. En México tenemos un montón de casos en estos estados que tenemos del lado derecho, que son chiquitos, pero vean la población del Estado de México, aquí está, que es muy grande, o sea, son 20 millones de personas, y en la Ciudad de México, que son otros 20 millones de personas, pues tenemos menos casos que en estos estados que son chiquitos. ¿Qué es lo que pasa? Pues eso es lo que tenemos que averiguar. ¿Qué es lo que está sucediendo? Vean cómo han aumentado los casos
en 2 años consecutivos, VIH de 500 a 600, herpes se mantuvo, vulvovaginitis aumentaron solamente unos 300 y cachito, y sífilis prácticamente al doble. Entonces, sí tenemos un problema serio con la sífilis. Y finalmente, ¿qué son las cosas que tenemos que considerar? Pues dentro de todos estos agentes infecciosos, dentro de todas estas enfermedades, hay factores críticos que tenemos que considerar. La detección simultánea de varios agentes me permite dar una atención más oportuna, mejor para poder prevenir complicaciones. La detección sindromática, pues sí ha funcionado, sigue funcionando en lugares de bajos recursos, en lugares donde no hay acceso a este tipo de pruebas moleculares. Y las pruebas moleculares además me permiten detectar resistencia en algunos casos. Entonces, esto es otra ventaja extra que tengo con estos métodos moleculares que puedo yo utilizar. Entonces, bueno, si no han visto el último libro de Harry Potter, pues vean Harry Potter y la varita de fuego. Y por andar haciendo hechizos con la varita de fuego, pues terminó en una clínica de salud sexual, Harry Potter. Entonces, este es el último libro de Harry Potter. No lo he leído, nada más me lo platicaron. Así es que, pues hay que usar bien los métodos barrera, porque si no los usamos bien, no funcionan. ¿Sale? Entonces, les agradezco mucho la atención. Creo que me pasé unos 5 minutos, lo siento mucho, pero bueno, ya estamos. Listo. Gracias, Nayaret. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Yo me divertí mucho, me encontré muy entretenida. Em, bueno, ahora voy a dar paso, previa a las preguntas, un breve aviso. Si me permiten compartir mi pantalla, se puede apreciar acá. Bueno, mi nombre es Nayaret Chamorro, si no me había presentado antes, soy especialista de Alateya, tengo un doctorado en microbiología. Y como represento a la empresa de Alateya, les voy a hablar un poco de lo que somos, siempre comprometidos con la salud. Estamos auspiciando los test sindrómicos referentes a enfermedades de transmisión sexual. Tenemos un amplio menú de ellos. Eh, Estos test son detecciones múltiples, está validado en varios tipos de muestras y tenemos un flujo de trabajo automatizado totalmente. Entre estos paneles tenemos algunos packs que se encuentran el de enfermedad, el de STI Essential, en el cual detecta 7 principales patógenos encontrados en esta enfermedad de transmisión sexual. Por otro lado, tenemos los kits de úlceras genitales con los patógenos que ya habló el doctor durante este webinar. Y también tenemos el de vaginitis que también fuimos comentando en este webinar. Entre otros paneles, los invito a entrar a lateya.cl y, por supuesto, contactarse con nosotros si tienen alguna duda sobre estos paneles. Ahora procedemos a las preguntas. Si hay algunas preguntas, nos pueden escribir por el chat o levantar la mano. Doctor, en el caso de los paneles sindrómicos, ¿cómo ha sido la experiencia en México en el uso de estos tipos de paneles? Bueno, déjeme le cuento que nosotros en México, para poder hacer el control de la red de laboratorios de salud pública, que tenemos 32 en el país, hacemos uso de paneles de evaluación del desempeño. No es tanto la parte sindrómica, sino ya mandamos las muestras que han sido caracterizadas para diferentes agentes. Y estamos ahorita solamente detectando cinco agentes en estos paneles. Uno es VIH, hepatitis A, B y C y sífilis. Entonces, enviamos estos paneles a los laboratorios en los estados. Ellos tienen cierto tiempo para analizarlos y responder y vemos la concordancia y la concordancia con respecto al equipo que utilizan, a la metodología que utilizan, qué desviaciones, qué sesgos. Y si tienen algún problema con la concordancia, que nosotros esperamos sea mayor al 90%, entonces les pedimos un informe de acciones correctivas en el cual nos dicen qué es lo que van a hacer para mejorarlo. Participamos también en paneles para bacterias
entonces recibimos paneles para Neisseria, no solamente gonorrea, sino también meningitis, recibimos para enterobacterias, recibimos para muchas cosas. Y bueno, hasta ahorita hemos tenido una buena respuesta y hemos estado saliendo muy bien con estos. Entonces funcionan muy bien. Los paneles nos ayudan a identificar problemas en el diagnóstico asociados al personal, asociados al reactivo y asociados a muchas otras cosas. Muchas gracias. Bueno, los invito a hacer las preguntas correspondientes más que por el chat. Hay un apartado abajo en el sub que dice QA, que ahí es donde nos pueden hacer llegar sus preguntas. Diego Encalada consulta, ¿cuál es el rol que debería tener el PrEP y el Doxiprep en la disminución de la incidencia de las ITS? Bueno, básicamente este PrEP es tratamiento preexposición y se usa mucho para VIH. En el caso de VIH, el PrEP pues, nos ayuda a prevenir la infección en parejas de personas que tienen VIH. Entonces, básicamente ese es el papel, prevenir la infección. Entonces, de eso se trata. Es muy importante porque esto permite que las personas que son parejas de otras personas que viven con alguna infección de transmisión sexual, pues eviten este contagio. En el caso de bacterias y en el caso de otras infecciones de transmisión sexual, pues bueno, hay que dar tratamiento curativo. Eso es lo que buscamos. En el caso de las incurables, como es VIH, pues entonces lo que haríamos básicamente es eso, prevenir la infección. Muchas gracias. Alejandra Vergara, bueno, primero dice que siempre es agradable escuchar una charla de un mexicano, les encanta su acento, les encanta escucharnos, y es útil el preservativo condón en la mayoría de las ITS, ella consulta. Sí, por supuesto que sí. La eficacia del condón, pues andan rondando el 90%. Entonces sí es muy importante poderlo usar. Se recomienda ampliamente el uso del preservativo. En general, cualquier método barrera, pero el preservativo masculino y el femenino se pueden usar sin mayor problema. Y Perfecto. muchas gracias. Y bueno, otra consulta, dentro de los paneles sindrómicos, ¿sería más costo efectivo en verdad aplicarlos? ¿Y cómo se explicaría esto? Sí, el uso de paneles nos ayuda a controlar el proceso de diagnóstico. Entonces, es mejor controlar el proceso de diagnóstico desde un principio para identificar problemas en el procesamiento de las muestras. Entonces, es muy importante poder hacer esto porque a veces nos damos cuenta que está fallando el diagnóstico ya que emitimos 500 o 1000 resultados. Entonces, eso representa de verdad un problema bien grave para el laboratorio, para el paciente, porque no sabemos si el paciente realmente tenía o no tenía la infección. A lo mejor lo dimos como un falso negativo y eso es gravísimo. Como falso positivo, pues también se han presentado casos. Tuvimos el caso aquí en México de un luchador social por el VIH que el muchacho lo detectaron infectado y estuvo muchos años haciendo labor social para prevenir el VIH. Cuando se hace una prueba de seguimiento, resulta que no estaba infectado, salió negativo. Entonces, la gente de la comunidad lo acusó de que se estaba aprovechando de la infección para conseguir recursos para él. Entonces, pues eso fue bien grave para esta persona y fue un error en el diagnóstico. Entonces, los paneles nos permiten prevenir, identificar este tipo de diagnósticos y además, dentro de nuestro proceso de rutina, el uso de controles positivos débiles también nos ayuda a identificar tendencias en las muestras. Entonces, cuando vemos que todo nuestro control positivo es positivo débil siempre, algo raro está pasando. Sí, eso es lo que esperamos, pero dentro de la variabilidad biológica de las pruebas, a veces está un poquito arriba, a veces está un poquito abajo, está muy cercano del valor de corte. Entonces, eso es lo que esperamos ver y eso es lo que queremos ver para poder identificar este tipo de errores que se pueden ir dando poco a poco y que no vamos a identificar luego. Ujú. Perfecto. Y bueno, Mauricio Salas nos pregunta, ¿qué propone para el tratamiento de las superbook multiresistentes? Híjole, pues esa es una pregunta del millón. Si yo pudiera contestar eso, me haría millonario.
porque podríamos dar tratamiento a muchas enfermedades. Pero lo que se está haciendo es eliminar el uso de muchos antibióticos que ya se ha visto la resistencia para que en un futuro las bacterias que estén circulando ya no hayan tenido contacto con ese antibiótico y vuelvan nuevamente a adquirir la susceptibilidad. La otra son combinaciones de medicamentos que permitan de alguna manera limitar el crecimiento de estas superbacterias y que ahora el sistema inmune pueda deshacerse de ellas. Y claro, investigación para la identificación de nuevos antibióticos, que esto no es tan rápido, esto va muy, muy lento, entonces ahí tenemos algún problema. Déjame les cuento rapidísimo una cosa. Un amigo mío que tengo, su papá, se cortó la mejilla, el señor fue al hospital, le limpiaron y empezó a tener una infección. Aislamos una bacteria, era una Pseudomonas aeruginosa resistente a todos los antibióticos que podíamos nosotros acceder aquí en México. Le consiguió en Estados Unidos un tratamiento, este, pues especial, experimental. Se mejoró el señor, pero después de esta mejoría, como se le acabó el tratamiento, regresó la infección y se murió. Entonces, imagínense, de una cortada en la mejilla, este señor se murió por una infección con Pseudomonas aeruginosa resistente a todos los antibióticos que nosotros identificamos aquí en México. Entonces, ese es el problema con este tipo de superbacterias. Y bueno, hacemos el llamado también a no automedicarse siempre, porque podemos con ello crear las multiresistencias y por eso es el diagnóstico de poder diferenciar una bacteria y un virus para poder darle efectivamente el tratamiento a la persona que... Rolando Bahamonde nos consulta cuál es el rol que ha tenido la tradición cultural, según lo visto en la presentación, en la toma de conciencia del riesgo para hombres cis heterosexuales, y asimismo el potencial de la educación sexual integral en el contexto actual de aumento de las cifras de ITS. Sí, bueno, primero déjenme decirles que yo no soy experto en la parte social de la transmisión de estas infecciones. He trabajado muchos años en esto, conozco mucha gente que sí se dedica a esta parte de la investigación social de este tipo de infecciones. En la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, donde trabajo, se hace mucha investigación respecto a la parte social de las infecciones. Entonces, la parte cultural, desafortunadamente, en países como el nuestro, en América Latina, ha tenido un papel, pues como que contrario a lo que nosotros quisiéramos, porque todavía se ve mucho machismo, todavía se ve mucho estigma en las infecciones, todavía hay discriminación, no se puede hablar abiertamente de las infecciones, tener VIH representa todavía una situación de vulnerabilidad, de crítica, de riesgo. Entonces, mucha gente no quiere que se entere. Y los patrones culturales que tenemos se han ido repitiendo y se han ido enseñando generación con generación. Y creo que esto lo que tenemos que hacer es romper con esta situación. Enseñar a nuestros hijos, a nuestras familias, que tenemos que cambiar, que tenemos que hacer las cosas de manera diferente para mejorar y salir adelante. Entonces, creo yo que por ahí va la situación. Hay que romper con estos patrones culturales que no nos ayudan para nada, pero hay que conservar otros que sí nos ayudan. Entonces, es como una combinación, es un asunto complejo y la pregunta es muy difícil de responder, déjeme decirles. Entonces, pero creo que por ahí va la situación. Es un debate que da para mucho. Así Alejandra es. Vergara anteriormente había preguntado por preservativos y también pregunta ahora qué hacemos en el caso de BPH. Sí, Supongo que sería referente a esto. al diagnóstico o a la prevención. Bueno, voy a contestar las dos. En el caso del diagnóstico, pues tenemos un montón de métodos moleculares para identificar la infección por VPH. Em, Principalmente los tipos que están asociados con cáncer. En México
hablábamos de los tipos 16 y 18 que se han asociado tradicionalmente a cáncer. Ahora el 18 cada vez menos lo vemos asociado a cáncer y ya hay otros que están surgiendo y las vacunas han venido a modificar esta situación. Entonces ahí me ligo a la parte de la prevención. La vacuna es muy importante. Decían, y por lo menos aquí en México se ha establecido que se vacunan a niñas menores de 12 años, que son en el sentido estricto quienes no han tenido contacto con el virus, porque no han tenido relaciones sexuales. Sin embargo, yo les puedo decir que cualquiera se puede vacunar con el VIH, perdón, con la vacuna del VPH. Cualquiera se puede vacunar. Ahora sí que si no ayuda, tampoco perjudica. No es una vacuna barata, ese es uno de los problemas. Sin embargo, se pueden vacunar y se pueden vacunar a cualquier edad. Tengo una compañera en el trabajo que me dijo, ¿me puedo vacunar? Nunca he tenido contacto sexual. Entonces dije, pues sí, por supuesto que sí, vacúnate, no tenemos mayor problema, ¿no? Entonces, creo yo que es importante porque podemos prevenir, podemos generar inmunidad y la vacuna pues nos está llevando a ese desplazamiento de cepas. Entonces tenemos que hacer investigación de qué tipos de papiloma están circulando en nuestra población para poder pedir a las compañías que fabrican las vacunas que modifiquen estas vacunas de acuerdo a al nuevo panorama epidemiológico. Entonces, eso es lo que yo diría que hay que hacer con BPH. En ese sentido, bueno, les aprovecho de comentar que nosotros en Alateya tenemos varios kits que justamente son múltiples y detectan BPH y en el cual tenemos uno que detecta tanto los serotipos de alto riesgo como los de bajo riesgo, no solamente 16 o 18 que nos sirven ya para screening, como para saber qué tipo de serotipos está infectado. Damos espacio ahora a la última pregunta, si tiene alguna. A mí me encantaría hacer una pregunta, pero creo que había gente con la mano levantada. No sé si esa persona quiere volver a levantar la mano a hacer la pregunta o voy yo. Ya, voy yo. En su experiencia, doctor, ¿qué relación tiene el uso de estos paneles sindrómicos con la construcción de data epidemiológica que pueda ser relevante a nivel nacional e internacional? Bueno, los paneles sindrómicos nos ayudan a identificar cómo está funcionando el diagnóstico. Ujú. Y esto es bien importante porque con esto sabemos que los resultados que estamos obteniendo en los laboratorios son confiables. Y si son confiables, podemos hacer el análisis de las muestras positivas, negativas, de los casos que estamos identificando. Entonces, son súper relevantes estos paneles sindrómicos porque garantizan la calidad del diagnóstico que estamos haciendo. Entonces garantizan que lo que se está notificando realmente son los casos que estamos nosotros teniendo en el país. Entonces ahí podemos hacer el análisis. El sistema de vigilancia epidemiológica en México es un sistema automatizado que es diferente al de muchos otros países. Entonces en México todos estamos conectados a una plataforma virtual, entramos, notificamos el caso y en el momento que yo le doy enter a la máquina al caso, todo el país se entera de que tenemos ese caso. Entonces, esto es de mucha ayuda porque permite que otros estados, que otros hospitales estén en vigilancia para la posible presencia de casos. Entonces, les podemos decir, estamos detectando esto, ¿no? Que nos pasó con monkeypox. Entonces, estamos detectando casos de monkeypox y esperamos que haya más casos. Y para eso son relevantes estos paneles. Excelente. Muchas gracias. Nada. Un- Y ahora sí que nos queda la última pregunta de Yerky, que dice, disculpe, refiriéndose en el caso de BPH, ¿qué tratamiento está siendo efectivo con los pacientes que se les detecta BPH de alto riesgo? Híjole, ahí sí me van a perdonar, pero no estoy familiarizado con el tratamiento para BPH. No sé qué es lo que se está utilizando como tratamiento. Déjenme recordar qué es lo que se usa, pero no estoy seguro. Les diría yo una mentira. Entonces, para qué les digo mentiras? No, no recuerdo cuál es el tratamiento que se está dando para BPH de alto riesgo. No me acuerdo. Para qué les digo mentiras? Perdón. Pero se los averiguo si les Pero eso interesa. Se los siempre averiguo y se tiene los que mando. estar
de acuerdo al médico tratante, en qué estado también se encuentra, referirse siempre al oncólogo, de acuerdo para saber cuál es la fase en que se encuentra el paciente. Sí, por Bueno, supuesto, dependiendo. terminado. Sí, al menos acá si se le detecta un 16-18, se sugiere la colposcopía al tiro. Sí, 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 la colposcopía sí, para la toma de la para muestra y confirmar ujú, el efectivamente. diagnóstico. Sí, En el caso de la evolución de la enfermedad, saber si es NIC 1, NIC 2, NIC 3, si es carcinoma in claro. situ, carcinoma invasor o cómo está la situación, y se identifica y dependiendo de eso se hace el tratamiento. En el caso de ya carcinoma invasor, pues se hace Es el radio. la resección quirúrgica, ¿no? Del Sí. útero. Pero así como medicamento, eso es lo que no me acuerdo. ¿Para qué les digo? Que sí, sí, no. Bueno, entonces ahora damos por finalizado este webinar. Volver a darle las gracias, doctor, por su participación. Ha sido muy entretenido y muchas gracias a todos también los que se han quedado a este webinar. Esperamos verlos pronto. Muchas Muchas gracias. 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 Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.